Un saludo para todos, que Dios les bendiga. Qué bueno que podemos apartar este tiempo, abrir la palabra de Dios y dejar que Dios mismo hable a nuestras vidas. Quiero compartir la pantalla y vamos a estar viendo un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de esto, esta pregunta: ¿dónde está el templo? Basados en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. De hecho, vamos a leer este texto. Dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Apocalipsis 21-22. Este texto que ustedes ven allí en sus pantallas ha sido un texto, digamos que un poco controversial, porque muchas personas han tomado este texto para afirmar que no existe el concepto de un santuario celestial. No existe tal cosa, que solamente fue dado como un símbolo, pero no es un lugar real. Y a la luz de la Biblia, vamos a estar eh, viendo cómo se desenvuelve el tema del santuario, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y si es verdad que el santuario celestial solamente es algo simbólico o es algo literal, tal cual como lo presenta la teología adventista. Pero antes de eso, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial, la fuente de la sabiduría, aquel que quiere revelarnos a nosotros preciosos mensajes que sean de vida y de salvación para nosotros. Vamos entonces a orar. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por este momento que hemos apartado para estar contigo. Habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, coloca palabras de esperanza y de amor, de salvación en nuestros corazones. Que podamos, Señor, conocer más de este maravilloso libro que tienes, que tú has dejado como un regalo para nosotros, para revelarnos a Jesucristo. Te amamos, Señor, te necesitamos escucharte en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. em, Antes de comenzar y abordar de lleno este tema, estas preguntas que acabamos de exponer, quiero presentarle un poco acerca del contexto, hablando algunas cosas del libro de Apocalipsis. Saben que este libro fue escrito por Juan, y de hecho, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, el escritor se muestra como Juan vuestro hermano. Es algo muy interesante porque Juan quizás no presenta sus credenciales, no quiere exponer de una manera tan clara quién es él. Y esto para nosotros es una clara muestra de que Juan, vuestro hermano, tal cual como se presenta, era tan conocido entre las iglesias a la cual él estaba mandando este libro, esta carta, que no había necesidad de quizás de defender la paternidad literaria de este libro. Por tradición se conoce que este libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el mismo autor del Evangelio de Juan y de primera, segunda, tercera de Juan, el famoso discípulo amado, el discípulo de Jesús. El Apocalipsis forma parte del género de la literatura apocalíptica, una literatura que surgió en el periodo intertestamentario, en el siglo I antes de Cristo y en el siglo I después de Cristo. En ese periodo, en un momento en donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando por un momento muy difícil, en donde, estaban, digamos que recibieron el azote de los romanos, estaban viviendo persecución, y esta literatura surge de una u otra manera para recordar que Dios está al control de la historia y que al final siempre el bien triunfa sobre el mal. De hecho, en el contexto histórico de este libro de Apocalipsis, los cristianos comenzaban a ser perseguidos en esta famosa primera gran persecución que vivieron los cristianos a mando del emperador Domiciano, una persecución en donde murieron cientos de miles de cristianos en todo el imperio romano.
El libro de Apocalipsis, en su primer versículo, en el capítulo 1, versículo 1, se presenta como la revelación de Jesucristo. Y la revelación, esta palabra revelación significa algo así como correr el velo, mostrar algo o descubrir algo que antes estaba oculto. Y esto es muy interesante porque la mayoría de personas creen que el Apocalipsis es un libro de misterios, es un libro codificado, es un libro inaccesible e inentendible. Yo he escuchado a muchas personas que en forma irónica dice que el que lee Apocalipsis se vuelve loco porque hablan de bestias por acá, de bestias por allá, de números, de simbologías, de cosas que son inentendibles para la mente humana. Pero increíble es que el libro en su primer versículo nos da, digamos que una premisa de lo que va a tratar a partir de ese momento en adelante todo el libro. Es Dios revelando a su Hijo Jesucristo. Es ver a Jesús, el trabajo de Cristo a lo largo de la historia como intercesor, como cordero que fue inmolado y como rey que tomará el mando cuando Él venga e imponga su imperio eterno cuando el mal se acabe para siempre. Es maravilloso ver que Jesús es el personaje central, es el tema primordial de este libro. No hay más nada importante. No son las bestias, no son los números, no son las trompetas, no son los sellos. Es Cristo Jesús revelándose a su pueblo de una manera maravillosa. El libro de Apocalipsis tiene un alcance cósmico. Presenta la lucha entre el bien y el mal, este gran conflicto que de hecho comienza en el cielo cuando Lucifer se revela ante su creador, ante el Padre, ante Dios, y se transporta a la tierra y aún dentro de nosotros mismos, aún vemos este conflicto, esta lucha, esta pugna entre el bien y el mal. Pero lo maravilloso del libro es que así como una película, cuando ya tú la has visto y la vuelves a ver y ves cómo le pegan al protagonista y ves cómo el protagonista sufre de una manera excesiva, pero tú estás tranquilo porque ya sabes cuál es el final de la historia. Al final, el bien gana sobre el mal. Y esto es lo que nos presenta Apocalipsis. Apocalipsis nos presenta que a pesar de que la iglesia, a pesar de que el pueblo de Dios va a pasar por momentos difíciles, a pesar de que el enemigo va a haber momentos en donde pareciera que va a ganar esta lucha, el Señor dice, tranquilos, porque yo voy a vencer y mi victoria será tu victoria y será nuestra victoria. También el libro de Apocalipsis, esto es maravilloso, presenta el papel de la iglesia en este conflicto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nuestro papel es un papel pasivo o un papel activo. Cristo está peleando la lucha allá, pero también nos ha dejado una maravillosa misión. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 14. No es el tema de estudio, pero encontramos este triple mensaje evangélico. Es el mensaje que como iglesia estamos llamados a predicar y proclamar en estos últimos días. Ahora, haciendo un bosquejo de Apocalipsis, bueno, vamos a saltarnos hasta Apocalipsis 19. Han pasado diferentes situaciones, pero específicamente, porque recuerden que nuestro texto es Apocalipsis 21-22. Así que vamos a tomar a partir de los sucesos que están ocurriendo en Apocalipsis 19 hasta el capítulo 21. Apocalipsis 19 presenta un momento maravilloso. Realmente si ustedes leen el libro, se van a leer esto con emoción, porque el libro se va desenvolviendo de un momento muy difícil que vive el pueblo, en donde pareciera que el enemigo los va a devorar y va a acabar con el pueblo de Dios, pero en ese momento sale Jesucristo a partir del capítulo 19 el profeta comienza a narrar el triunfo definitivo de Cristo sobre Satanás. Y cómo los salvos, cómo los redimidos por la sangre del Cordero heredan el cielo. Dice, haciendo un poco de resumen, dice que el cielo se goza y adora en gran medida al Cordero. Luego los cielos se abren y aparece un jinete real, y ustedes allí lo ven en su pantalla, cabalgando un caballo blanco. Y por sus características, no hay duda de que se trata de nuestro Señor Jesucristo, quien tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo, comandando el ejército celestial, vence a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Luego en el capítulo 20 encontramos cómo Satanás
es apresado durante 1000 años con cadenas, y entendemos que no son cadenas literales, sino es una cadena de circunstancias, porque todos los perdidos, todos aquellos que no aceptaron a Jesús en su corazón como su Salvador, lastimosamente estarán muertos. Y Satanás, el padre del engaño, el padre de la mentira, no tendrá a quien engañar y estará atado en una cadena de circunstancias durante 1000 años. Mientras esto pasa, los salvos, nosotros, y yo digo amén por esto, nosotros estaremos en el cielo participando del juicio, en donde se mostrará el caso de aquellos que no alcanzaron salvación, aquellos que no aceptaron a Cristo, para vindicar el carácter y la justicia de nuestro Dios. En ese juicio quedará totalmente, digámoslo, cada caso quedará totalmente cerrado. ¿En qué sentido? En que en los que se perdieron, quizás uno dirá, oh, pero el hermano tal, tan bueno que era, tan predicador que era, tan misionero que era, ¿por qué no está en el cielo? Pues allí se nos mostrará el por qué y estaremos en paz. Y el carácter de Dios ante el universo, ante los seres que no cayeron, será vindicado, y su justicia se quedará expuesta ante todo el universo. Posteriormente, en el capítulo, bueno, también el capítulo 20, este capítulo 20, acá también vemos cómo después de 1000 años el Señor regresa con la santa ciudad, y Satanás es liberado. Ocurre lo que llamamos la segunda resurrección, que es la resurrección de los impíos, de aquellos que no aceptaron a Cristo. Satanás nuevamente los engaña, los reúne como un ejército para tomar la ciudad santa, pero en ese momento Dios hace descender fuego del cielo y ocurre el segundo juicio, que es un juicio en donde los perdidos, dice la sierva del Señor, verán como una película que recorrerá sus mentes, en donde verán cada momento que alguien les habló de Jesús, cada momento que escucharon por medio de la radio, por medio de predicaciones como esta, por medio de las redes sociales, escucharon hablar de Jesús, pero sencillamente ellos rechazaron este maravilloso mensaje, y ellos entenderán que lo que recibirán como pago es justo. Se arrodillarán y se cumplirá este versículo en donde dice que toda rodilla se inclinará ante Dios. Los perdidos reconocerán la justicia de Dios y reconocerán que merecen el castigo eterno. El pecado será eliminado de raíz, y la santa ciudad, y esto vamos ya aquí en el capítulo 21, descenderá del cielo como una novia, como una esposa, una mujer que se ha ataviado para su marido, que se ha preparado para encontrarse con su esposo. Eh, y es maravilloso porque la tierra, que durante más de 6000 años sirvió y fungió como la guarida de Satanás, ahora se convertirá en el lugar en donde se erigirá el trono de Dios. Pero vamos a pasar ahora a ver algunas características de esta ciudad, la Nueva Jerusalén, ya en el capítulo 21. En primer lugar, se le conoce a la Nueva Jerusalén como la novia, la esposa del Cordero. Y es una mujer virgen, es una mujer pura, es una mujer que se ha preparado para el encuentro de su marido o con su marido. Estamos hablando de esta preparación que debemos tener para el encuentro con nuestro Dios, de no corrompernos. Por eso es que es virgen, porque no se ha corrompido con doctrina humana, con doctrina errónea, sino se ha mantenido pura en la doctrina verdadera. También dice que esta ciudad está rodeada como un muro alto con 12 puertas, 3 puertas por cada lado. Y en pocas palabras es que esta ciudad se puede entrar desde cualquier dirección, y esta característica nos habla acerca del alcance universal de la ciudad. Todos tienen acceso ilimitado a la presencia de Dios. Así como hoy para todos está la salvación a su alcance, allá arriba en el cielo todos tendrán, aquí ya en la tierra restaurada, todos tendrán acceso a la presencia de Dios en cualquier momento. Ya no de una manera como lo tenemos ahorita, sino una manera real y genuina. Podemos estar ante la presencia de Dios en cada momento. La ciudad
es representada como un cubo perfecto, 12,000 estadios de largo, 12,000 estadios de ancho, 12,000 estadios de alto. Digamos que el cubo consta de 12 flancos, por lo tanto, si multiplicamos 12 por 12,000, estaríamos hablando de 144,000 estadios, que también hace una referencia directa con los 144,000, que son aquellos que no probaron, que no gustaron la muerte antes de la segunda venida de Jesús. Así que la Nueva Jerusalén ahora forma o funciona como el centro de la adoración a Dios. Ahora vamos a ver algunas características internas que presenta la Nueva Jerusalén. Hay algo que me parece maravilloso y es que en medio de la Nueva Jerusalén está el río de agua viva que fluye desde el trono de Dios. Es interesante porque a orillas de este río se origina la vida de una forma, viéndolo de una forma simbólica, porque ustedes saben que el agua es una representación de la vida. Donde pasa un río, siempre hay vegetación, siempre hay árboles alrededor. Así que es maravilloso porque el pueblo de Dios podrá reunirse alrededor del río, y sabemos que el agua, el río, es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, alrededor o sea, a cada lado del río, en cada ribera del río, estará el árbol de la vida. Y según Apocalipsis 22:2, este árbol, sus hojas sirven para sanidad de las naciones. Es maravilloso porque nuestras heridas, que quizás son causa de todo lo difícil que es vivir en este mundo, del pecado, de la enfermedad, de la muerte, todo esto será curado con estas hojas, porque sirven para sanidad de las naciones. Los redimidos de todas partes, de todas las edades y de todas las naciones, ahora pertenecen a una sola familia, la familia de Dios. También en Apocalipsis 22:5 dice: y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Es maravilloso, no habrá noche. Y la noche es una representación de la ausencia de luz, es una representación cuando hay que dormir porque estamos cansados. Pues cuando estemos allá en el cielo, no habrá noche, no habrá oscuridad, porque estaremos ante la presencia del Sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Y dice: nadie se cansará de hacer la voluntad de Dios ni de ofrecer alabanzas a su nombre. Siempre sentiremos la frescura de la mañana y siempre estaremos lejos de su terminación. Será realmente un lugar maravilloso. Yo quiero leer estas dos citas porque me parecen, eh, creo que una de las cosas más hermosas. Fíjense lo que dice la primera: en la tierra renovada, los redimidos se dedicarán a las ocupaciones que brindaban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la vida del Edén en los huertos y en el campo. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas y comerán de su fruto. Es maravilloso porque hay gente que dice: no, en el cielo no se trabaja. Sí se va a trabajar, pero se va a trabajar sin la ausencia del pecado, sin el cansancio que experimentamos en este momento. Nuestras manos serán útiles. Podemos hacer, dice, plantarán viñas, comerán de su fruto. No hay nada mejor. Y yo recuerdo cuando mi papá compró un pedazo de tierra, cuando plantamos los árboles de naranja, y mi papá me dice: Albert, un día, con la ayuda de Dios, este arbolito que era como así, dará naranjas, y tú vendrás y la arrancarás y comeremos naranja del árbol que hemos plantado. Y ese día llegó. Yo recuerdo perfectamente cuando mi papá me llama y me dice: Albert, ven, yo creo que tú cortes esa naranja. Esa es la primer naranja que va a dar este árbol y quiero que tú la pruebas porque me ayudaste a sembrar. Yo agarré esa naranja, la abrí con un cuchillo, le di la mitad a mi papá, me agarré la otra mitad a mí, comimos. Y qué delicioso es comer algo que tú sabes que lo sembraste, que tuviste que preparar la tierra, que tuviste que sembrar allí la semilla o la plantita. Esta satisfacción la podremos experimentar en el cielo. En el cielo no vamos a estar como holgazanes sin hacer nada. Hay mucho por hacer, y de hecho, fíjense, la segunda cita dice: para los trabajados y cargados, para los que lucharon la batalla de la fe,
será un incomparable descanso, porque poseerán el vigor y la juventud de la inmortalidad y no tendrán que contender nunca más con el pecado y con Satanás. Yo recuerdo una hermana, ella lastimosamente sufrió una caída muy fuerte, se fracturó su cadera y de hecho nunca más volvió a caminar. Sus últimos años lo pasó postrada en una cama, en una silla de ruedas, dependiendo de alguien que la atendiera. Y ella nos decía, nosotros nos decía, muchachos, un grupo de jóvenes siempre le íbamos a visitar, nos decía, muchachos, cuando yo llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es correr. Correr por todos los años que duré postrada en esta cama y no pude caminar. Yo voy a correr. Y ustedes nos decían, correré tan rápido que ni siquiera ustedes, jovencitos, me van a poder alcanzar porque el Señor me dará la fuerza de ella decía, la fuerza de un águila. Y no solamente correré, sino también volaré. Y qué maravilloso es esto. Y yo digo, no sé si ustedes lo están pensando, yo ahorita que estoy leyendo esto, yo pienso en mi interior, de verdad el cielo es un lugar deseable para estar. Por eso el Señor nos dijo, prepárense, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y también dice, cuando viniere os buscaré a mí mismo. Por eso es que tenemos que prepararnos, por eso tenemos que cada día asemejarnos y parecernos más a Jesús para estar con Él en la Canaán celestial, porque habrá una tierra maravillosa. Reinaremos por la eternidad, pero lo mejor de esto no es el mar de cristal, ni el río que fluye del trono, ni el árbol de la vida, ni esto que acabamos de ver. Lo mejor de la tierra prometida es que estaremos ante la presencia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, aunque allá ya no habrá noción del tiempo tal cual como lo conocemos ahora. Estaremos ante la presencia de Dios, gozaremos de verle cara a cara, de tocar las manos de Jesús, de mirar sus llagas, de escuchar con nuestros propios oídos las enseñanzas de nuestro Maestro. Qué maravilloso es este lugar y cuán deseable debe ser para nosotros. Nuestro mayor anhelo, nuestra mayor esperanza es estar con Cristo en la Canaán celestial, en la tierra prometida. Pero hay una última característica y es lo que nos compete a nosotros en este momento, en este estudio. El versículo que ya leímos, si lo volvemos a leer, Apocalipsis 21-22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. No hay templo. Y uno dice, ¿por qué no hay templo? Hay un río, hay un mar por allá, la tierra tiene un gran muro, tiene 12 puertas, calles de oro, cada puerta es una perla preciosa, diferentes características, pero Juan, en esta visión de la tierra nueva, Juan no ve templo. Y ahora, la pregunta es, ¿dónde está el santuario? ¿Para dónde se fue? Y nos vamos a hacer 3 preguntas. La primera, y ustedes la tienen allí en pantalla, ¿existe un santuario celestial, tal como lo presenta la teología adventista? Ahorita vamos a hablar acerca de esto, pero nosotros como adventistas creemos en la realidad del santuario celestial. Pero si Juan no vio un santuario en la tierra prometida, ¿será entonces que estamos errados? ¿Será que realmente no existe un santuario celestial? Si existe, ¿por qué Juan no lo ve en su visión de la Nueva Jerusalén? ¿A dónde se fue el santuario? Y la tercera pregunta es, y esto es lo que la mayoría de cristianos piensan, ¿es meramente simbólico el concepto del santuario celestial? Vamos a ver la teología adventista. William G. Johnson dice lo siguiente. Hablando como iglesia adventista, dice, no creemos que su existencia, hablando del santuario, sea alegórica, figurativo o metafórica. Es decir, no creemos que sea algo simbólico. No creemos que es solamente un concepto, una metáfora. No. Desde los escritos del Antiguo Testamento, la Biblia enseña sobre la existencia de un templo o santuario real en el cielo. Él cita Salmos 11:4 que dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Escuchen esto, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Quiero también leerles allí Apocalipsis capítulo 11, versículo 10. Esto lo escribe el mismo profeta Juan. Dice, entonces se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y por eso se lo subrayé porque estas palabras son importantes. El templo de Dios que está en el cielo, y en el templo se veía el arca de su alianza.
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una gran granizada. La palabra que él utiliza para cielo, y ustedes lo tienen allí, es ouranos, que es precisamente el cielo. Y la palabra que utiliza para el templo de Dios es la palabra naos, que es el templo. Y específicamente, y esto lo vamos a ver más adelante, pero naos específicamente denota el lugar santísimo del templo. Por eso habla acerca del arca de la alianza, o sea, el arca en donde estaban los mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, los panes del maná. Habla solamente acerca, o en su mayoría de veces habla acerca del lugar santísimo, la palabra naos. O sea que es interesante porque Juan diferencia el templo de Dios, o sea, el santuario, el naos, lo diferencia del ouranos, que es el cielo. Y para muchas personas, para la mayoría de cristianos, el cielo y el templo de Dios es lo mismo, porque el templo de Dios es algo simbólico, es lo mismo. Pero aquí Juan está diferenciando estos dos conceptos. Juan habla del templo como el naos y del cielo como el ouranos, hablando acerca de dos cosas. Son dos lugares diferentes. El cielo no es el templo y el templo. Ok, sí, ahora sí. Se me había quedado aquí la computadora, no me pasaba la diapositiva. Muy bien. Ahora, tomando esto en cuenta, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, porque si el templo está en el cielo, entonces pues Dios es su fundador. Y fíjense lo que dice Pablo cuando dice que Jesucristo se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. En otras versiones dice sacerdote del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En Hebreos capítulo 8 y capítulo 9, el apóstol contrasta lo que es el concepto del santuario celestial del nuevo pacto con el santuario terrenal del primer pacto, que fue, como dice él, que fue asentado por el hombre, fue construido por Moisés. Pero este segundo no es construido por Moisés, no es construido por mano humana, sino es construido por Dios. Fíjense, la sierva del Señor dice que en la página 465 del Conflicto de los Siglos dice, el santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo, hablando de lo que está diciendo aquí Pablo en Hebreos 8, 1 y 2, es asentado por el Señor y no por el hombre. Muy bien. Luego de la muerte de Cristo en la cruz, el tipo se encontró con el antitipo. Todos los simbolismos del santuario terrenal se encontraron con Jesús, el verdadero y único sacrificio, aquel que es cordero y sacerdote a la vez. Después de esto, ya el santuario terrenal había caducado en su funcionabilidad y ahora Cristo ministraba como sacerdote intercesor en el santuario celestial. Fíjense, Moisés construyó el santuario allá en el desierto, este primer santuario. Y lo interesante es que todo lo que contenía el santuario, inmobiliario del santuario, cómo estaba ubicado el santuario, los colores que se estaban utilizando, los materiales que se estaban utilizando, el tipo de ofrenda, que tenía que ser un cordero con ciertas características, tenía que ser primogénito, tenía que ser un cordero perfecto, si tenía una patica quebrada, no, si tenía un testículo deformado, no. O sea, tenía que cumplir unas características especiales. Inclusive el mismo sacerdote, los levitas que habían sido apartados para el funcionamiento del santuario, lo que utilizaba el sacerdote, su vestimenta, las piedras, el pectoral, o sea, todo estaba diseñado de una manera intencional. Nada era porque sí. Y fíjense, el mismo apóstol Pablo, de hecho, menciona que los sacerdotes del antiguo pacto, fíjense lo que dice, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés vio el santuario original.
Moisés, porque dice, el modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando él estaba allí, en el monte Sinaí, el Señor le mostró a Moisés el santuario original y ahora él tenía que replicarlo, él tenía que hacer un modelo. Y de hecho, lo que dice aquí el apóstol dice figura y sombra de las cosas celestiales. La sombra es una proyección de algo que es real. Y en este caso, el santuario celestial era una realidad mayor. Así que todo lo que se hacía en el santuario, desde, como le dije al principio, desde el inmobiliario hasta el tipo de la ofrenda, hasta el sacerdote, todo era una representación y apuntaba directamente hacia el Cordero con C mayúscula, aquel que sería muerto en la cruz del Calvario, que resucitó y ascendió y que pasó de ser Cordero a ser sacerdote en el santuario celestial, tal cual, como lo dice Pablo. Ahora, fíjense, Éxodo, capítulo 25, versículo 8 y 9, dice el Señor por medio de Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí nos vamos a detener un poquito. El santuario, la razón del santuario era porque Dios quería estar viviendo en medio de su pueblo. Él quería habitar en medio de ellos. Él quería posarse en su pueblo. De hecho, es maravilloso. Realmente el tema del santuario es maravilloso porque el santuario estaba en medio, literalmente en medio del pueblo, literal. Las tribus eran tres tribus o sea, tres tribus al norte, al sur, al este, al oeste y el santuario en el medio. Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios quería estar allí con su pueblo, quería habitar con ellos. De hecho, esto se logró en su máxima expresión cuando el verbo se hizo carne y cuando Dios habitó, se hizo hombre, la famosa palabra y maravillosa palabra que profetizó Isaías, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es maravilloso esto. Ahora, sigue diciendo el texto, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. El Señor le iba a mostrar a Moisés el diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, y de esa misma manera Moisés tenía que replicarlos. Y esto es interesante porque si hay digámoslo así, si hay una maqueta, si hay un modelo, es porque hay algo que ya está construido a eso. Hay un original. Y el santuario que Moisés erigió en el desierto, edificó en el desierto, era una réplica humana y terrenal del santuario que estaba en los cielos. El santuario celestial es la morada de Dios. Es el lugar de reunión, de adoración, en donde Él manifiesta su voluntad, su juicio y su perdón. Es el lugar en donde el Dios trascendente se encuentra con sus criaturas celestiales. Esto es maravilloso. Pero, ¿saben qué? Quiero pasar a esta parte para hablar acerca, ya dejamos de hablar del santuario terrenal, entendiendo que el santuario terrenal era una réplica, era una sombra de lo que estaba en el cielo. Si no aceptamos el santuario celestial, es decir, el santuario original, pues no podemos aceptar el santuario terrenal. No aceptamos el celestial, no podemos aceptar el santuario terrenal. Y si el santuario terrenal, todas sus funciones apuntaban hacia Jesús, entonces estamos en serios problemas, porque tampoco podemos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque todo lo que se hacía en el santuario, desde que el pecador entraba por la puerta, y la puerta es Cristo, porque solamente hay un único camino y solamente había una única puerta para entrar al santuario. Y Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al cielo. Por eso solamente había una puerta para entrar al santuario. Primero estaba el lavacro, luego estaba eh, o sea, la fuente, luego estaba el altar en donde se sacrificaba y posteriormente estaban los diferentes compartimientos del lugar santo y lugar santísimo. O sea, todo apuntaba hacia Jesús. Jesús vino, se hizo hombre,
fue bautizado y investido por el Espíritu Santo. Posteriormente fue muerto en la cruz del Calvario. Y vamos con el segundo inmobiliario del santuario, que sería el lugar, el altar del sacrificio. Increíblemente, para muchos cristianos, yo diría muchos, es casi que la mayoría de cristianos, allí se acabó el papel de Jesús. Listo. Jesús muere en la cruz, resucitó y listo. Pero nos olvidamos que si el santuario era una manera didáctica para que el hombre entendiera el plan de salvación, cuando, cuando llegaba el pecador con su ofrenda, la colocaba allí en el altar de sacrificio, él colocaba sus manos, confesaba su pecado, el animal inocente era degollado en presencia del culpable, que era el pecador. Se le transferían simbólicamente los pecados del culpable hacia el inocente. El inocente moría, su sangre corría a través de la pared del altar del sacrificio. Una parte de la sangre el sacerdote la guardaba. En ese momento el pecador, feliz y contento, se iba con la seguridad de que había sido perdonado, pero ahí no se acababa el trabajo. El santuario, con esa sangre que había recogido el animal, tenía que entrar, tenía que colocar, tenía que asperjar un poco en la cortina, que era como la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Igual tenía que colocar un poco en el lugar del altar del incienso. O sea, había algo más allá de solamente el sacrificio. Y para la mayoría de cristianos, todo el asunto se acabó en la cruz, tal cual como ustedes lo tienen allí en sus pantallas. Pero nosotros como adventistas, y de hecho ni siquiera es que nosotros como adventistas, la Biblia lo presenta. El trabajo de Cristo en la tierra sí terminó en la cruz. Bueno, cuando resucita, mejor dicho. Pero cuando Él asciende al cielo, Él deja de ser el Cordero y ahora se convierte en el sacerdote, en el intercesor del hombre ante el Padre. Él se viste de ropas sacerdotales y se convierte en el intercesor del hombre ante el Padre. Según la evidencia que tenemos, es imposible negar la existencia del santuario celestial. Y de una forma literal, o sea, el santuario celestial. De hecho, vamos a leer esta cita de Cristo en el santuario, escrito por Ellen White, página 46 y 47. Dice, el santuario que está en el cielo es el mismo centro, escuchen esto porque es maravilloso, es el mismo centro de la obra de Cristo en favor del hombre. Allí en el santuario celestial es donde tus pecados y mis pecados están siendo borrados con la sangre del Cordero. Allí arriba en el cielo, en el santuario literal, en el santuario celestial, en el santuario original, es donde Jesús está intercediendo ante el Padre por mi caso, por tu caso y por el caso de todos aquellos que han confiado en la obra de Cristo como su Salvador, como su Cordero que murió para hacer expiación por nuestro pecado. Dice la sierva, concierne a toda alma viviente sobre la tierra. Abre ante la vista el plan de redención, proyectándonos hacia el mismo fin del tiempo y revelando el resultado triunfal del conflicto entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que todos investiguen cuidadosamente estos temas y así estén capacitados para dar respuesta a todos los que demanden razón de la esperanza que hay en ellos. Ahorita leyendo esto me acuerdo de algo, porque la mayoría de personas cristianas dicen, no, bueno, la ley fue clavada en la cruz, ya no hay que guardar la ley, la ley ya Cristo la acabó en la cruz, ahora pues gracias, solamente gracias. ¿Por qué nosotros como adventistas decimos que la ley está vigente? ¿Por qué nosotros guardamos el sábado? ¿Saben por qué? Porque Cristo está en el santuario celestial. Y en este momento sabemos que Él está en el lugar santísimo del santuario celestial. Y en el santuario, en el lugar santísimo del santuario, está el arca del pacto. Y en el arca del pacto están las tablas de la ley. La ley sigue vigente. Pero aquellos que desconocen la realidad del santuario celestial, aquellos que desconocen el papel de Cristo como intercesor en este momento, en el juicio
sí, el juicio investigativo que comenzó a partir del 22 de octubre de 1844. Todos aquellos que desconozcan estas realidades, pues por supuesto van a decir, bueno, ya no hay necesidad de ley, Cristo la acabó en la cruz, pero desconocen que Cristo está ministrando en donde está todavía el arca del pacto, en donde está todavía la santa ley y perpetua ley de Dios. Porque la ley es una expresión del carácter de nuestro Dios y Dios no cambia. Dios es y será por siempre el mismo. Hay evidencias suficientes, querida familia, queridos amigos, para entender que el concepto del santuario celestial es un concepto literal, no es algo simbólico. El santuario celestial es literal y en este momento Cristo está ministrando ante el Padre por nosotros en el santuario literal. Ahora, surge una pregunta y es una pregunta, digamos que inevitable. Si ya hemos visto que el santuario terrenal era la réplica del santuario celestial, si ya hemos visto que Jesús hoy, según Pablo, está ministrando ante nosotros en el santuario celestial, ¿por qué Juan no vio santuario en la tierra prometida? En la tierra nueva, ¿por qué Juan no lo vio? Bien, vamos a ver ahora esta parte, vamos a hablar acerca del santuario en el Apocalipsis. En la primera mitad del Apocalipsis, la obra de Jesús se lleva a cabo en el lugar santo del santuario. A partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, la labor de Jesús, el trabajo de Jesús se lleva a cabo en el lugar santo. Tal cual, después que el sacerdote, después que la sangre de este cordero que murió para hacer expiación por el pecador era derramada, como les dije, el sacerdote agarraba un poco de esa sangre y la llevaba al lugar santo. Primero tenía que entrar al lugar santo. Y Jesús cumplió exactamente el mismo procedimiento. Jesús entra en el lugar santo. ¿Y cómo sabemos de esto? Bueno, en los primeros capítulos podemos ver a Jesús paseándose entre el candelero. Tenemos bastante referencia del incienso, que son las oraciones que se elevan al cielo. Tenemos también presencia de un doble incienso que es el favor de Cristo. Y esto es maravilloso realmente, el favor de Cristo, o mejor dicho, el sacrificio de Cristo en favor de nosotros, porque no tenemos méritos para que nuestras oraciones lleguen al Padre y es por eso que oramos en nombre de Jesús, en los méritos de Cristo, en esa vida perfecta, en esa justicia que alcanzó Cristo con su vida. Y ese es el doble incienso que se presenta como un olor fragante ante el Padre, porque yo dice la Biblia, mis justicias son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno en mí. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el Señor Jesucristo coloca sus méritos a mi alcance para que yo pueda orar en su nombre y el Padre pueda recibir mi oración. Pero a partir de Apocalipsis capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesucristo desempeña su obra en el lugar santísimo. Hay un cambio, una transición. Y esto, vuelvo a repetir, no es el tema de hoy, pero quizás más adelante podamos hablar acerca de esto. Entendemos como adventistas que esto pasó en 1844, específicamente el 22 de octubre, cuando Dios pasa del lugar santo al lugar santísimo como sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, Apocalipsis 11:29 dice, y el templo fue abierto y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca de su pacto se veía en el templo. Y mi pregunta es, ¿dónde estaba el arca del pacto? Precisamente estaba en el lugar santísimo. El hecho de nosotros ver el arca del pacto es porque ahora el lugar santísimo ha sido abierto. Jesús pasa de un departamento del santuario al otro, ahora como sumo sacerdote, para interceder en lo que antes se conocía como el día de la expiación, el Yom Kippur, para interceder, para limpiar, para purificar el santuario de los pecados que había recibido durante el año. Fíjense que el apóstol Juan en Apocalipsis 11:29, cuando habla del templo, y recuerden ustedes que esta palabra ya la vimos, la palabra que utiliza es naos. Y él se abre el naos y él ve el arca del pacto. Pero es interesante que en el capítulo 21 ya él, el profeta, no ve el naos, no ve el templo. O sea,
Sí hay y aquí vemos la primera referencia al santuario. En los primeros capítulos están el incensario, está el arca el candelabro, está los panes de la propiciación, todo eso está allí, en los primeros capítulos de Apocalipsis. Luego, a partir de Apocalipsis 11:29, se ve el arca del pacto. Estamos hablando en el lugar santísimo del Naos, del templo. Sí hay una referencia del santuario en Apocalipsis. Y volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué entonces no está en el capítulo 21, en la tierra nueva? ¿Por qué no está el templo? Muy bien, a partir del capítulo 15 de Apocalipsis, Jesús termina su trabajo intercesor en el lugar santísimo del templo. Ustedes pueden leerlo allí, Apocalipsis 15, versículo 5, versículo 6, pero lo que dice fue que el Naos, el templo, fue abierto. De hecho, vamos a leer el versículo 8 y ahí ustedes lo tienen en pantalla. Dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder y nadie podría entrar en el templo. Recuerden, en el Naos, hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie podía entrar en el templo. ¿Por qué nadie podía entrar en el templo? Porque el tiempo de arrepentimiento había terminado. El fin del tiempo de la gracia. Ahora las plagas de Dios, que es su justicia, su ira, son derramadas sobre la tierra y específicamente sobre todos aquellos que pisotearon su ley. Y fíjense, capítulo 15, hasta este momento, todavía hay un santuario literal en el cielo. ¿Por qué? Porque dice que el templo, el Naos, se llenó de humo y nadie podía entrar en el Naos, en el templo. Hasta el capítulo 15 hay una referencia de el santuario celestial. Ahora, a partir, y esto para hacer un resumen, el capítulo 16 al 18 se describe el tiempo de angustia, donde son derramadas las plagas sobre la tierra. En el capítulo 19, como lo vimos al principio, la segunda venida de Cristo. En el 20, el destierro de Satanás durante 1000 años está preso con unas cadenas, que es unas cadenas de circunstancias, porque no tiene a quien engañar. Y así, de esta manera, llegamos ahora al capítulo 21, que es el centro de nuestro estudio. Y vemos que el pueblo de Dios está sano y salvo, porque el mal ha sido erradicado, porque los malvados han recibido su paga, porque el pecado ha sido raído desde la plena raíz y nunca más se levantará, nunca más se tendrá, digámoslo así, se tendrá el temor de que el pecado vuelva a resurgir. Se erradicó de raíz el pecado. Y ahora los redimidos disfrutan de la presencia de Dios en medio de ellos por medio de la tierra prometida. Pero volvemos a la misma pregunta. Entonces, ¿dónde está el santuario? Fíjense, Apocalipsis 21, versículo 3, dice de la siguiente manera. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El apóstol o el profeta Juan en el versículo 3 utiliza la palabra, y ustedes la tienen allí, eskené, que es la misma que utiliza precisamente el mismo profeta Juan en Juan 1:14, cuando dice que el verbo se hizo carne y eskené y habitó entre nosotros. Esto puede traducirse también como una tienda de campaña, como una cabaña, como un tabernáculo, como una enramada, como una vivienda. Es el hecho de habitar, de vivir, de hacer su casa en medio de nosotros. Entonces, aquí como que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí la casa de Dios está habitando con los hombres. Y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La frase, y esto me parece maravilloso, con ellos se repite, ustedes ahí, y morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 3 veces se repite la frase en este versículo y la frase está, digámoslo así, pone en relieve el hecho asombroso de que Dios acompañará a los seres humanos a través de la eternidad, estableciendo su morada
con ellos. Como lo dije hace un momento, la tierra que durante tantos años, más de 6,000 años de pecado, había sido la guarida de Satanás, ahora iba a ser el centro del trono y del reino de Dios. Dios, dice el comentario bíblico adventista hablando acerca de esto, Dios mora personalmente con su pueblo. Yo creo que esta es la realidad más tangible de Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no velado, ya no como sombra, ya no como símbolo, ya no por medio de un templo, de un tabernáculo para que Dios, su presencia, su Shekinah estuviera allí. No, ahora personalmente lo podemos ver cara a cara. Y yo vuelvo a repetir, la mayor motivación para ir al cielo es esto, es que Dios esté morando contigo, es que tú seas su pueblo y Dios esté contigo como tu Dios. Coloca este versículo 3 a tu nombre. Y oí una gran voz en el cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con Albert. Y él morará con Albert. Y Albert será su pueblo. Y Dios estará con Albert como su Dios. Yo digo amén por eso. Coloca tu nombre. Esta es, digamos, la más grande atracción, el más grande anhelo que debemos tener por el cielo. No son las calles de oro, no son las perlas, no son, es estar con Cristo, con Dios, cara a cara ante su presencia. Ahora, indudablemente, aquí el profeta está hablando de una presencia literal y por eso no se necesita tabernáculo, porque Dios se convierte en el tabernáculo. Dios se convierte en el esquené. Él vive literalmente en medio de ellos. Y el versículo 22 de Apocalipsis dice, y no vi en ella, naos, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Recuerden ustedes, yo se los dije, yo creo que aquí podemos sacar muchas lecciones maravillosas. Cuando habla acerca del naos, del santuario, estamos hablando del lugar santísimo. Él no vio naos porque Dios sería el naos de ella y el Cordero. El texto indica que en la Nueva Jerusalén no hay necesidad de un lugar físico que simbolice la presencia de Dios, ya que gozaremos en plenitud de la presencia literal de nuestro Dios. Querida familia, yo llego al final de este tema. Yo doy gracias a Dios realmente porque el Señor hizo provisión para solucionar nuestro problema. El pecado había causado una separación entre Dios y el hombre. Adán y Eva antes del pecado podían ver a Dios cara a cara, podían estar ante su presencia, podían caminar con Él. Sin embargo, luego de la entrada del pecado, ahora el pecado era una barrera que nos impedía acercarnos al Padre. Moisés en su oportunidad dice, Señor, déjame ver tu gloria. Y el Señor dice, no puedo, porque si ves mi gloria, morirás porque tú eres un pecador. El pecado había causado eso. Nos separó de nuestro Padre, nos separó de nuestra fuente. Y el Señor Jesús vino para unir nuevamente el hombre con Dios, para sanar esa separación, esa grieta que había. Él se convirtió en un puente entre el hombre y Dios. Hoy yo puedo acceder, dice Pablo, puedo acceder ante el trono de la gracia con total seguridad de que no voy a ser rechazado, pero no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, por la sangre de Cristo, por la justicia perfecta de Cristo, no por la mía. Pero una vez que el pecado haya sido eliminado, una vez que esto corruptible se vista de incorrupción, una vez que se ha transformado en un abrir y cerrar de ojos, ya nada más nos podrá separar del amor de nuestro Padre. Ya nada más se levantará para causar división entre Dios y nosotros. Dios será nuestro Dios. El Señor estará con nosotros.
en esa ciudad maravillosa. Y no necesitaremos un lugar físico. No necesitaremos un intermediario. Estaremos ante la presencia de Dios cara a cara. Querido amigo y querida amiga, ¿no es esto maravilloso? Yo te invito a que hagas planes serios. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, hazlo, porque estás a tiempo. Ábrele tu corazón, abre las puertas de tu corazón de par en par y dile: Señor, te acepto como mi Salvador. Reconozco mi pecado y sé que tu sacrificio, que tu sangre preciosa puede borrar esta marca de pecado que me está carcomiendo mi vida. Te acepto como mi Salvador. Sálvame. Si ya has aceptado a Cristo por medio del bautismo, como yo, pues yo te animo a que sigamos adelante, a que sigamos preparándonos, a que sigamos corriendo con valentía y gallardía esta carrera, porque hoy más que nunca la meta está cerca. Yo quiero estar allá, con mis manos levantadas, mirando al cielo y diciendo: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No quiero estar en lugar que ocuparán muchas personas que escucharon de Jesús, que hasta se bautizaron en diferentes iglesias, que predicaron muchas veces de Jesús, pero nunca le aceptaron genuinamente en su corazón. Nunca se dejaron tocar tanto, nunca dejaron que el Espíritu Santo transformara sus vidas. Vivieron una vida hipócritamente cristiana y lastimosamente terminarán perdidas. Y ellos simplemente bajarán sus cabezas, reconociendo que tuvieron toda oportunidad para salvarse, pero nunca dejaron entrar a Jesús en sus corazones. Yo no quiero estar en ese grupo y tampoco quiero que tú estés en ese grupo. Es momento, querido amigo, de hacer planes serios para encontrarnos con Cristo, de pedirle al Espíritu Santo que nos bautice, que nos transforme, que coloque el corazón de Cristo en este, que me cambie, como dijo el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Quiero verte en el cielo. Quiero estar contigo, viendo cara a cara a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, te amamos, Señor. Gracias por esta maravillosa verdad que hemos estudiado hoy. Hoy no podemos verte cara a cara. Hoy no podemos acceder literalmente ante tu presencia. Pero tú mandaste a tu Hijo, a Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Él es nuestro sacerdote que hoy está, y yo confío en eso, está borrando mis pecados con su sangre. Gracias a Él y a sus méritos podemos estar ante tu presencia. Podemos tener la osadía de que este pecador pueda comunicarse y esta oración pueda llegar ante tu trono. Solamente es por Cristo. Pero Señor, en esta lucha que tenemos, en esta carrera que hemos emprendido, que está a punto de terminar, ayúdanos a terminarla con valentía para alcanzar el premio que tú has preparado para nosotros. Te pido por cada persona que está acá o que verá esta transmisión. Ayúdanos, Señor, a prepararnos día a día, momento a momento, para ese gran encuentro. Que ese sea nuestro más grande anhelo. No sea comprar la casa de ensueños, no sea comprar el carro del año. Nuestro más grande anhelo tiene que ser encontrarnos contigo cuando tú regreses. Estar listos como aquellas 5 vírgenes que hicieron provisión extra de aceite para encontrarse con el novio. Tú estás a punto de venir. Los cielos lo anuncian, la tierra lo anuncia, las noticias inclusive anuncian que tú estás regresando. Ayúdanos, Señor. Transforma mi vida y la vida de mis hermanos. Queremos verte cara a cara. Queremos hablar contigo. Queremos que nuestros oídos escuchen tus dulces palabras. Y no será solamente por un momento, será por toda la eternidad. Quédate con nosotros, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Querida familia,
quiero realmente darles las gracias. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.